tardes, señora magistrada, señor magistrado, secretario general y personas que nos acompañan en este día, en esta sesión del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Iniciaremos esta sesión pública extraordinaria, para lo cual, y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavo, incisos B del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, y para cumplir con el primero de los puntos enlistados, señor secretario, le solicito verifique la existencia de quórum. Con su permiso, magistradas y magistrados, le informo que están presentes los 3 magistrados numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este tribunal, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo séptimo del reglamento interior de este tribunal, siendo las 18 horas con 12 minutos del día jueves 17 de diciembre de 2020, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por lo tanto válidas las determinaciones que el Pleno de este tribunal adopte. Muchas gracias. Siguiendo con los puntos enlistados, señor secretario, le solicito de lectura al orden del día. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del proyecto de resolución definitiva del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave y número PES-02/2020, instalado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Cristóbal Carvajal Barrera en contra del ciudadano Jorge Luis Preciado Rodríguez en su carácter de diputado federal y al Partido Acción Nacional por supuestas violaciones a la normatividad electoral. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de admisión o desechamiento de recurso de apelación identificado con la clave y número RA-05/2020, promovido por la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano, quien solicitó su registro como aspirante a candidata independiente a cargo de diputada local por el Distrito 11, la cual controvierte el acuerdo identificado con la clave y número IEE-CG-A024/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Sexto, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del recurso de apelación identificado con la clave y número RA-06/2020, promovido por el ciudadano Genaro Padilla Bello, quien solicitó su registro como aspirante a candidato independiente a cargo de diputado local por el Distrito 14, el cual controvierte el acuerdo identificado con la clave y número IEE-CG-A024/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del recurso de apelación identificado con la clave y número RA-07/2020, promovido por el ciudadano Salvador Mejía Novoa, quien solicitó su registro como aspirante a candidato independiente a cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, contraviniendo el acuerdo del Instituto Electoral ya señalado. Octavo, clausura de la sesión. Bien, ese es el proyecto del orden del día, señora magistrada, señor magistrado. No sé si tuviesen alguna observación o comentario al respecto. Bien, en virtud de no haber ningún comentario, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto con relación al orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con el orden del día, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. En consecuencia, se encuentra aprobado por unanimidad. Bien, pasando al cuarto punto del orden del día, y en virtud de que el asunto radicado en este tribunal
tribunal con la clave P02/2020 fue turnado a la ponencia del magistrado José Luis Pertenguiano. Le otorgo el uso de la voz, señor magistrado, para que exponga el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, magistrada presidenta, magistradas, secretario. Si me permiten, quisiera dar una cuenta de la virtud de haberles turnado en su oportunidad del proyecto, dar lectura a una cuenta del mismo. Gracias. Entonces doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 2 de este año, a cargo de mi ponencia en cuanto a los hechos denunciados y sentido de la resolución. Denuncia. El 10 de noviembre de 2020, Cristóbal Carvajal Barrera presentó denuncia ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima en contra de Jorge Luis Preciado Rodríguez en su carácter de diputado federal por el Partido Acción Nacional y en contra de este instituto político por conductas que a su consideración constituyen promoción personalizada del diputado federal y actos anticipados de campaña, pre-campaña, apoyándose en lo siguiente. La distribución masiva de una gaceta impresa en las principales vialidades de gran afluencia en la ciudad de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, desde una semana antes del 20 de octubre hasta el 10 de noviembre del año en curso, la cual contiene a foja 12 una encuesta que muestra a Jorge Luis Preciado Rodríguez repuntando en las preferencias electorales para resultar electo como gobernador del estado en el proceso electoral 2020-2021. Lo que en estima el denunciante posiciona la imagen del diputado federal en tiempos prohibidos por la norma mediante una propaganda gubernamental disfrazada y empleando recursos públicos, además de que configura actos anticipados de campaña y pre-campaña con motivo del informe de labores del diputado federal con un fin electoral, contraviniendo los principios de equidad e imparcialidad. La formación de un padrón de ciudadanos para la entrega de alimentos de canasta básica a ciudadanos de Colima a través de la referida Gaceta impresa, pues a foja 8 existe un documento denominado Base Organización Electoral, hecho que el denunciante considera indebido porque los artículos 209, fracción quinta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 175 del Código Electoral de la entidad prohíben que los partidos políticos, candidatos o persona alguna oferten o entreguen un beneficio directo, indirecto, mediante o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, debiéndose sancionar y considerar como indicio de presión del elector para conseguir su voto. Una vez que se estudió y analizó el asunto, se arribó a la conclusión de que el promovente no acreditó los hechos denunciados, porque del caudal probatorio aportado y del que fue recabado por la autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus facultades de investigación, no se advirtió medio de convicción que demostrara la existencia de los hechos afirmados. Es decir, a foja 11 a la 18 del expediente solo obra la impresión de un documento con el título Jorge Luis Preciado sí cumple, según informe de trabajo legislativo, el cual resulta insuficiente para acreditar que efectivamente haya sido distribuido de manera masiva en las principales vialidades de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo en la temporalidad que sostiene el denunciante, sin que obre en el expediente algún otro medio de prueba con el que pueda ser adminiculado el documento aportado por el denunciante para que así pueda sostenerse válidamente la existencia del documento en un número considerable, su distribución masiva de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el contenido de una encuesta que muestra a Jorge Luis Preciado Rodríguez repuntando en las preferencias electorales para resultar electo como gobernador del estado en el proceso electoral 2020-2021, tal como lo refiere el promovente. No obstante lo anterior, el hecho de que el Instituto ejerció sus facultades de investigación, dado que las diligencias practicadas por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, los ciudadanos que fueron entrevistados respondieron que no tuvieron conocimiento de la distribución del documento.
Por otra parte, en cuanto al otro hecho denunciado consistente en la formación de un padrón de ciudadanos para la entrega de alimentos de canasta básica a ciudadanos de Colima a través de un documento denominado Base Organización Electoral, contenido en la Gaceta. En el proyecto se propone tener por no acreditada la existencia del hecho denunciado, porque no obra medio de convicción que así lo revele. Sumado a que los denunciados, al rendir sus contestaciones, fueron concordantes en el sentido de negar los hechos que se le atribuyó, sin que sea suficiente que el ciudadano Jorge Luis Preciado Rodríguez, a través de su representante legal en la audiencia de pruebas y alegatos, haya mencionado que tenía un programa denominado Buena Organización Alimentaria, porque ello no constituyó un reconocimiento liso y llano, dado que el representante legal no se refirió al mismo programa denunciado como Base Organización Electoral, sino a otro, con una denominación diversa, y porque además señaló que éste se había suspendido antes de iniciar el proceso electoral local y federal, sin que este tribunal advierta prueba que demuestre lo contrario. En razón de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto el principio de presunción de inocencia al no encontrarse desvirtuado con algún elemento de convicción contundente, ello de conformidad con lo sostenido por la Sala Superior de la tesis 18ª diagonal 2005, que reza: presunción de inocencia, su naturaleza y alcance en el derecho administrativo sancionador electoral, así como en la jurisprudencia 21-2013 de rubro, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, pues no se cuenta con elementos de suficiente convicción que acrediten la infracción, así como su presunta responsabilidad, como consecuencia de no haberse acreditado los hechos denunciados, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponerle consecuencias previstas para una mejor infracción y menos por su responsabilidad. Resolver de manera contraria a lo razonado en esta sentencia, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretende acreditar el supuesto incumplimiento de las disposiciones previstas en la norma, sería vulnerar el principio de presunción de inocencia en perjuicio de los denunciados. Finalmente, en relación con las medidas cautelares decretadas en su momento por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, en el proyecto se propone dejarlas sin efecto, en atención de que no se justifican su aducción, porque al no acreditarse los hechos denunciados no existe peligro o daño que prevenir por la posible afectación de los principios rectores en la materia electoral y del proceso electoral en curso en el Estado de Colima. En mérito de lo expuesto, en el proyecto se proponen los puntos resolutivos siguientes. Primero, se declara la inexistencia de los hechos denunciados y en consecuencia de la violación objeto de la denuncia presentada por Cristóbal Carvajal Barrera en contra de Jorge Luis Preciado Rodríguez en su carácter de diputado federal y del Partido Acción Nacional, en términos de la presente resolución, por promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña. Segundo, se dejan sin efecto las medidas cautelares dictadas por en el presente procedimiento especial sancionador. Notifíquese a las partes, en términos de ley, por oficio a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, adjuntando copia certificada de esta sentencia por estrados en la página de internet de este órgano jurisdiccional y a los demás interesados. Es cuanto, magistradas. Este es el sentido de mi proyecto. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. Se pone en consideración el proyecto que acaba de ser expuesto por el ponente, por si hubiese algún comentario por realizar. Bien. En virtud, señor secretario, de que no hay comentarios al respecto, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva presentado por el magistrado José Luis Puente Abierto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto. Magistrada Marlene Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Aguiano. Con el proyecto, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recaban 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesta. Gracias.
señor secretario. En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad la sentencia de resolución definitiva del expediente P02/2020 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de los hechos denunciados y, en consecuencia, de la violación objeto de la denuncia presentada por Cristóbal Carvajal Barrera en contra de Jorge Luis Preciado Rodríguez, en su carácter de diputado federal y del Partido Acción Nacional, en términos de la presente resolución, por promoción personalizada, actos anticipados de pre-campaña y campaña. Segundo, se dejan sin efecto las medidas cautelares dictadas en el presente procedimiento especial sancionador. Notifíquese a las partes en términos de ley. Bien, dando continuidad al quinto punto del orden del día, señor secretario, se le concede el uso de la voz para que rinda cuenta del proyecto correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, tomando en consideración que los proyectos de admisión o desechamiento de los recursos de apelación expedientes R05, R06, R07, todos ellos del 2020, fueron circulados con anticipación, y tomando en consideración que dichos proyectos guardan similitud, atentamente les solicito su anuencia para poder dar lectura a una síntesis de los mismos. Pues Sí, también no hay inconveniente. Nada más sería de manera conjunta los tres proyectos. Así es, magistrada. Sí, entonces, en el entendido, señores magistrados, que con el desahogo de este punto desarrollaríamos el punto quinto y el punto sexto además del quinto, sería el sexto y el séptimo, para ya nada más pasaríamos en su oportunidad a la clausura de la sesión, dado que va a dar cuenta con los tres proyectos de admisión o desechamiento en su caso. Tiene usted el uso de la voz, señor secretario. Gracias, magistrada. Doy cuenta de manera conjunta de los proyectos de admisión o desechamiento de los recursos de apelación identificados con las claves y números RA05, RA06 y RA07, todos de la anualidad 2020, promovidos por la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y por los ciudadanos Genaro Padilla Bella y Salvador Mejía Novoa, respectivamente, para controvertir el acuerdo IE/CG/A024/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que determinó la procedencia o no de los registros de aspirantes a candidaturas independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones locales e integración de los ayuntamientos de la entidad en el proceso electoral local 2020-2021. Previamente he de señalarles que salvo expresión en contrario, todas las fechas corresponden al año 2020. De la narración de los hechos que las partes actoras hacen en sus escritos de demanda, se advierte esencialmente lo siguiente. El 20 de octubre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el acuerdo con la clave y número IE/CG/A008/2020 relativo al reglamento de candidaturas independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima para el proceso electoral 2020-2021 y sus anexos, así como el modelo de la convocatoria para postularse bajo la figura de candidaturas independientes para el proceso electoral local 2020-2021. Por disposición legal y reglamentaria, el 21 de noviembre inició el periodo de recepción de escritos de intención y documentación anexa ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima de las y de los ciudadanos que aspiren a las candidaturas independientes para el cargo de gobernador, diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos a elegirse en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, mismo que culminó el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de Colima sus solicitudes de registro como aspirantes a candidata independiente al cargo de diputada local por el Distrito 11, a candidato independiente al cargo de diputado local por el Distrito 14
y candidato independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, respectivamente, a los que les correspondió el número de folio 25, 24 y 33 y 23 en el orden señalado. El 1 de diciembre, la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes del Consejo General del Instituto Electoral, mediante oficios números 78, 79, 78 y 77, le requirió a la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y a los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa, respectivamente, para que en el plazo de 48 horas subsanaran los requisitos omitidos y que se presentaran los dichos documentos a que refiere la convocatoria. El 3 de diciembre, dicha Comisión Temporal de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos efectuados, dictaminó que respecto de los hoy promoventes, el incumplimiento a los requisitos solicitados en la convocatoria, en virtud de no haber atendido la prevención que se le hiciera mediante los oficios citados con antelación. El 5 de diciembre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el acuerdo por el que determinó la procedencia o no de los registros de aspirantes a candidaturas independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos en la entidad en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, estableciendo en su punto cuarto desechar, entre otras, las solicitudes de registro como aspirantes a las candidaturas independientes presentadas por la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa. No conformes con el acuerdo señalado con anterior, los promoventes presentaron el día 10 de diciembre ante el Instituto Electoral del Estado de Colima escritos por el que lo controvierten, dándoles curso la autoridad electoral señalada como responsable como recurso de apelación. El 11 de diciembre, siendo las 13 horas con 30 minutos, la Autoridad Electoral Administrativa Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Información en materia electoral, hizo del conocimiento público la recepción de los recursos de apelación comentados con anterioridad, dándole un término de 72 horas para que en el plazo comparecieran los terceros interesados, manifestándoles que no se presentó escrito alguno por terceros interesados. En razón de ello, el 15 de diciembre se recibió en ese Tribunal Electoral del Estado los oficios 397, 398 y 399, signados por la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, consejera presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual remitió a este Tribunal Electoral los escritos de los recursos de apelación de los mencionados promoventes, el acuerdo impugnado, los informes circunstanciados y demás constancias relativas a los recursos interpuestos. En la misma fecha, se dictó auto de radicación mediante el cual se ordenó formar los expedientes respectivos y registrarlos en el libro de gobierno con las claves y números RA05, RA06 y RA07, todos del 2020. El 16 de diciembre, el suscrito en mi carácter de secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral revisé los requisitos de posibilidad de los escritos por los que se promovieron los medios de impugnación que nos ocupan, certificando el cumplimiento de los mismos en términos del artículo 26 de la Ley de Medios. Asentado lo anterior, se procedió a formular los proyectos de resolución que al efecto se someten a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado bajo las siguientes consideraciones. Primero, jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver los recursos de apelación de conformidad con los puestos por los artículos 22, 78 de la Constitución Política Local, 269, 279 del Código Electoral, primero, quinto inciso A, 44, 46, 47 de la Ley de Medios y 47 del Reglamento Interior, toda vez que las partes actoras contravienen el acuerdo número 24, aprobado el 5 de diciembre por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en el que se aprobó en su punto cuarto
desechar, entre otras, las solicitudes de registro como aspirantes a las candidaturas independientes a cargo de diputado local por el Distrito 11, a candidato independiente al cargo de diputado local por el Distrito 14 y a candidato independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, presentadas por la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa, respectivamente. Segundo, por cuestiones previas, este Tribunal Electoral considera que resulta necesario aclarar el acto que pretenden impugnar las partes actoras, toda vez que, tratándose de los medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente las demandas correspondientes para que, en su correcta comprensión, advierte y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo. Ello de conformidad con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 1199, cuyo rubro es el siguiente: medio de impugnación en materia electoral. El resolutor debe interpretar el curso que los contenga para determinar la verdadera intención del actor. En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral concluye que las partes actoras en los presentes recursos de apelación señalan que promueven el medio de impugnación para controvertir el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral, por medio del cual se desechó sus solicitudes de registro como aspirantes a las candidaturas independientes a los cargos de diputaciones locales y presidente municipal en lo individual. No obstante ello, en la demanda las partes enjuiciantes precisan que solicitan la anulación del acto impugnado consistente en el citado acuerdo por supuestas anomalías que se presentaron durante el desarrollo del proceso de postulación a candidaturas independientes, o, en su defecto, la prórroga del plazo para presentar toda la documentación requerida por la convocatoria, aseveraciones que a juicio de este tribunal constituyen la intención de los promoventes. Tercero, reconducción de la vía intentada. No obstante que los escritos por los cuales contravienen los promoventes el referido acuerdo y a los que se les dio curso como recurso de apelación, se estima que el acto impugnado no es compatible en la vía encausada, toda vez que refieren los actores que con el desechamiento de su solicitud de registro como aspirantes a las candidaturas independientes a que se ha hecho referencia, se violan sus derechos políticos electorales consistentes en votar y ser votados, derechos que se encuentran protegidos por la tutela del juicio para defensa ciudadana electoral. Aunado a que ha sido criterio del Poder Judicial de la Federación que, atendiendo al principio pro acción, el juzgador está obligado a corregir el incorrecto señalamiento de la vía, como se encuentra sustentado en la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: vía, bajo la óptica constitucional de los derechos humanos, es un presupuesto procesal subsanable por el juzgador. Además, la Sala Superior ha sostenido que el error en la vía no implica el desechamiento de la demanda respectiva, criterio sostenido en la jurisprudencia 1/97 de rubro medio de impugnación. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. En esta tesitura, este tribunal determina reconducir los presentes recursos de apelación a juicios para defensa ciudadana electoral, previstos en los artículos 5, fracción D, y 62, fracción primera de la Ley de Medios, y admitirlos como tal, al ser esta la vía más adecuada e idónea para que una ciudadana o ciudadano, aspirantes a candidatos independientes en términos del artículo 64 de dicho instrumento legal, está legitimada para incoar el juicio para la defensa ciudadana electoral, estén además en la actitud de invocar la nulidad del acto reclamado siempre y cuando sus medios de impugnación reúnan los requisitos de posibilidad tinentes. Medio de impugnación que es de la exclusiva jurisdicción y competencia para conocer y resolver el mismo de este Tribunal Electoral, de conformidad con lo mandatado por el artículo 63 de la referida Ley de Medios. Cuarto, requisitos generales y especiales de los juicios para la defensa ciudadana electoral. Al respecto, los juicios ciudadanos que nos ocupan cumplen con los requisitos formales que establecen los artículos 11, 12
y 65 de la Ley de Medios, 31 del Reglamento Interior, toda vez que se advierte lo siguiente. Oportunidad. De conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios y 31 del Reglamento Interior, los cuales disponen en la parte que interesa que los medios de impugnación deben interponerse dentro de los 4 días hábiles siguientes a partir de que la parte promovente tenga conocimiento o se ostenta como sabedor, o bien se hubiera notificado el acto o la resolución que se impugna. Que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento si estos están señalados por días y se deben considerar por 24 horas. Por lo que, si el acuerdo número 24 del 2020 controvertido les fue notificado a los promoventes el 8 de diciembre y los presentes juicios ciudadanos fueron presentados ante la autoridad electoral señalada como responsable el 10 de diciembre, es evidente que se realizó dentro del plazo legal de los 4 días establecidos para tal efecto, por lo que se cumple con lo establecido por los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios, así como el 31 del Reglamento Interior. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito y se hizo constar tanto el nombre de la autora como de los actores, el carácter con el que se promueven, aun y cuando no contienen la mención expresa del acto que se impugna del contenido de sus escritos, se desprende el mismo. Se señaló a la autoridad responsable del mismo, se hace mención de los hechos en que basa su impugnación, expresan el agravio que les causa el acto reclamado, ofrecieron las pruebas que se estimaron pertinentes y plasmaron su firma autógrafa. Sin embargo, se advirtió que tanto la autora como los sectores no señalaron en sus escritos de demanda el domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, incumpliendo el requisito establecido con la fracción primera del artículo 65 de la Ley de Medios, por lo que resulta necesario que los promoventes señalen domicilio en la capital del estado para efectos de practicar las notificaciones de manera personal, ello conforme al citado precepto legal. Legitimación e interés jurídico. Los actores se encuentran debidamente legitimados para promover los medios de impugnación que los ocupan, toda vez que, de conformidad con los artículos 9, fracción tercera y quinta, 62, fracción primera y 64 de la Ley de Medios, el juicio sancionado corresponde instaurarlo a los ciudadanos que por su propio derecho, cuando hagan valer sus presuntas violaciones a sus derechos políticos electorales. En ese sentido, se considera que los enjuiciantes cuentan con dichas cualidades para presentar los medios de impugnación que nos ocupan, toda vez que los actores promueven por su propio derecho y en su carácter de aspirantes a las candidaturas independientes a las diputaciones locales y presidente municipal, para controvertir el Acuerdo 24-2020 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por medio del cual desechó sus solicitudes de registro como aspirantes, con lo que se traslade a su decir sus derechos políticos electorales de votar y ser votados. Por tanto, se surge la legitimación de los actores y se acredita su interés jurídico que les asiste para instar el juicio ciudadano, del cual es el idóneo para ese fin. Definitividad. Se satisface este requisito de posibilidad, porque no existe otra instancia administrativa o legal que puedan hacer valer los actores para controvertir el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral o el controvertido. Es decir, en la legislación estatal vigente en el Estado de Colima no existe alguna instancia de solución del conflicto que debiera haberse agotado previamente a la promoción de los juicios en que se actúa. De ahí que los actores no contaban con la carga de haber agotado instancia administrativa alguna en términos del artículo 64 de la Ley de Medios. Quinto, causales de improcedencia. En virtud de lo expuesto, no se advierte que los juicios ciudadanos que nos ocupan puedan considerarse como frívolos o que los mismos se encuadran en alguna de las causales de improcedencia o sobrecimiento a que refieren los arábigos 32 y 33 de la Ley de Medios. En consecuencia, se están colmados los requisitos de procedencia indicados. En razón de lo anterior, y con fundamento en lo expuesto por los números 22, fracción sexta, 78, incisos A y C, fracción segunda de la Constitución Local, 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 269, fracción primera, 279, fracción primera del Código Electoral del Estado de Colima, primero, quinto, inciso D, 63 y 66, párrafo tercero de la Ley de Medios, y primero, sexto, fracción cuarto, octavo, inciso B, y 47 del Reglamento Interior, se propone resolver lo siguiente. Primero,
Es improcedente la vía iniciada encausada a recursos de apelación radicados en este Tribunal Electoral bajo los expedientes con las claves y número RA-05/2020, RA-06/2020, RA-07/2020 y los escritos promovidos por los ciudadanos Mayra Vázquez Bejarano y por los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa, mientras los que controverten el acuerdo IE/CG/A024/2020, aprobado el 5 de diciembre por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la determinación de procedencia o no de los registros de aspirantes a candidaturas independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos en la entidad, en el proceso estatal ordinario local 2020-2021, por lo expuesto en la consideración tercera de la presente resolución. Segundo, se reconduce la vía y se admiten los presentes medios de impugnación como juicios para la defensa ciudadana electoral, previsto en los artículos 62 y 67 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, interpuestos por los promoventes ya señalados, por las razones expuestas en la consideración tercera de la presente sentencia. Tercero, forma y regístrese los juicios para la defensa ciudadana electoral con las claves y números JDCE-09-2020, 2020, JDCE-10/2020 y JDCE-11/2020 respectivamente con del índice del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Cuarto, se requiere a los actores para que dentro del término de 24 horas contados a partir de la notificación de la presente resolución, señalen respectivamente el domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, apercibiéndoseles en términos del artículo 15, fracción primera de la Ley de Medios. En caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores a unas que deban notificarse personalmente se les harán de su conocimiento a través de los estados de este Tribunal Electoral del Estado. Quinto, notifíquese a las partes promoventes por oficio al Consejo General del Instituto Electoral y en los estados para conocimiento público de la presente resolución. Es cuanto, magistradas y magistrados. Bien, se pone a consideración de los integrantes de este pleno los proyectos de resolución de admisión que acaban de ser expuestos por el señor secretario, por si hubiese alguna observación o comentario. Bien, en virtud de que no hay comentarios al respecto, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido del voto con relación a los proyectos que se ha hecho del conocimiento por el de la voz. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de los proyectos. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado José Luis Puente Anguiano. Con los proyectos, secretario. Me informo, magistrada presidenta, que se acabaron 3 votos a favor con relación al proyecto de admisión que les fue propuesto por su servidor. En consecuencia, se encuentran aprobados por unanimidad las resoluciones por las que se reconduce la vía y se admiten los juicios para la defensa ciudadana electoral, identificados con las claves y números JDC 09/2020, JDC 10/2020 y JDC 11/2020, promovidos por la ciudadana Mayra Vázquez Bejarano y por los ciudadanos Genaro Padilla Bello y Salvador Mejía Novoa, por los que controviertan respectivamente el acuerdo IESG A024/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que determinó la procedencia o no de los registros de aspirantes a candidaturas independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos de la entidad en el proceso electoral local 2020-2021, enlistados en los puntos 5, 6 y 7 del orden del día aprobado previamente. Fórmese y regístrese los juicios para la defensa ciudadana electoral con las claves previamente indicadas en el índice del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Y finalmente, se requiere a los actores para que dentro
partir de la notificación de la presente resolución, señalen domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, apercibiéndoles en términos del artículo 15, fracción primera de la Ley de Medios, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores, aun las que deban notificarse personalmente, se les continuarán realizando en los estrados de este Tribunal Electoral. Bien, en consecuencia de haberse agotado los puntos intermedios del orden del día, les suplicaría nos pusiéramos de pie para proceder al octavo punto del mismo, que corresponde a... perdón, sí. Antes de pasar, señor magistrado, nada más que es de mero trámite para la integración del expediente correspondiente y en virtud de la similitud de los expedientes que acaban de ser expuestos, le solicitaría el poder acumular los expedientes y de una vez tomar el acuerdo correspondiente. Por lo que si no hay ningún comentario, le solicito, señor secretario, recabe la votación correspondiente respecto de la acumulación de los tres asuntos. Con permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto. Respecto a la acumulación de los expedientes JDC-10, diagonal 2020, y JDC-11, diagonal 2020, al diverso JDCE-09-2020, por las razones expuestas por la magistrada presidenta. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de la acumulación. Magistrada María Elena Díaz Con la Rivera. acumulación de los expedientes. Magistrado José Luis Puente Guillén. A favor, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se han recabado 3 votos a favor de la propuesta de acumulación de los expedientes señalados con anterioridad. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la acumulación del juicio para la defensa ciudadana electoral 10, diagonal 2020, y juicio para la defensa ciudadana electoral 11, diagonal 2020, al diverso JDC 09, diagonal 2020, para emitir una sola resolución definitiva. Ahora sí, pasaríamos al octavo punto, para lo cual les solicito nos pongamos de pie. Por lo que, siendo las 18 horas con 53 minutos del día jueves 17 de diciembre de 2020, se declara clausurada la sesión pública extraordinaria del Tribunal Electoral del Estado, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muchas gracias.